La parábola de los dos deudores es una enseñanza dada por Jesús a todos sus discípulos para mostrarles lo importante que era el perdonar con todo el corazón y tener misericordia a sus semejantes, ya que muchos de ellos aún tenían en sus corazones residuos de falta de perdón. Es por ello que Jesús habla no solo a los discípulos, sino a toda la humanidad, para que vean con con compasión, piedad, bondad a las personas que están a su alrededor y perdonar con todo el corazón, ya que al no hacerlo no podrían tener ese perdón del Padre Celestial. Esta parábola surge como respuesta sustancial a lo que Jesús le, le responde a Pedro cuando él le pregunta cuántas veces debería perdonar a la persona que le hiciera algún daño. Ante eso, él le respondió que debería hacerlo hasta 7 veces 7, donde lo podemos ver en Mateo 18, 21, 22. Esto urge porque Pedro era una persona que no tenía como mucha paciencia y era muy temperamental ante las situaciones que podían suceder a su alrededor. Es por ello que Jesús, de una forma sabia, tomó este momento para narrar como una historia donde reflejan el valor de saber perdonar y la misericordia que debe tener una persona que quiera recibirá el perdón de Dios, y es por eso que narró la parábola. De esta parábola pueden surgir cosas muy importantes que podemos detallar, como que, primero, Dios es el Rey. En el aspecto espiritual, el Rey que habla la parábola es el mismo Dios, quien tiene todo el poder y bonanza económica sin medida. Y ese siervo negligente son las personas que de forma irresponsable cada día pecan delante de Dios, convirtiéndose en esos deudores. Una gran deuda. La parábola inicia hablando que un rey empezó a sacar cuenta de los préstamos que les tenía a sus siervos y se halló uno que le debía 10.000 talentos. Esto quiere decir que en esos tiempos un talento representaba entre 25 y 30 kilos de valor y apenas se ganaban un denario diario por su trabajo. Esto quiere decir que pasarían muchos años para que pudiera cancelar esa deuda. Ante esto surge una pregunta válida: ¿cómo este siervo pudo acumular una deuda tan grande? Se puede decir que no le dio importancia en el tiempo, de modo que fue acumulando por muchos años a tal punto que llegó a esa cantidad imposible de pagar. Sin embargo, esta parábola no se refiere a las deudas terrenales, que en muchas ocasiones las personas pueden pagar. Jesús se está refiriendo a la deuda del alma, que no tiene precio, y es por ello que Jesús narra esta enseñanza alertando a todos sobre cómo el alma no se puede pagar, así tengan todo el dinero del mundo. Jesús quería mostrar que la humanidad tenía una deuda imposible de pagar a Dios. Y es solo a través de que Él que se pudo saldar, a través del sacrificio en la cruz, donde esa deuda pudo ser pagada, pagándolo todo a favor de los deudores, o sea, nosotros. Una persona deudora. Este deudor era un siervo del rey, quien acumuló una deuda producto de su irresponsabilidad y desinterés, ya que no le daba importancia al rey, hasta el momento que lo llamó a cobrarle la deuda acumulada. Del mismo modo ocurriría con la humanidad que estaba sumergida en el pecado, a tal punto que el apóstol Pablo describe la lucha diaria del creyente en Dios, donde lo vemos en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 21, donde dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Parafraseando, ¿sí? Esto describe que solo por medio de Jesús se puede tener libertad en las personas, que es el camino para no dejarse dominar del pecado. Amén. Es una evidencia en que el ser humano vive en una lucha, como dice Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago.
Eso hace que todos se conviertan en deudores, pero que han sido redimidos por Cristo. Amén, Señor. La forma del pago de la deuda. Este rey estaba muy paciente en el pago por la deuda, al punto que le dio una orden para que pudiera cancelarla lo más pronto posible. ¿Verdad? Podría decirse que era un castigo duro, pues serían vendidos como esclavos a él y a su familia, pero no era tan cruel, ya que pudo enviarlo a la hoguera o decapitarlo, y aún así tuvo misericordia en dejarlo vivo. Ante eso, este hombre pidió tiempo para pagarlo, algo que el rey sabía que era imposible. El siervo recibió el perdón del rey. La parábola, sigue narrando que el siervo se sintió acorralado, por lo que se postró ante el rey y comenzó a suplicar, explicándole que no contaba con los medios para poder cancelar la deuda y que tuviera misericordia de su vida, que no lo vendiera, que tuviera paciencia con él. Este siervo insistía delante del rey, mostrándose reverencia delante de él, situación que conmovió el corazón del rey, quien le perdonó la deuda que le tenía él. Esta situación evidencia que la salvación es imposible de pagar y solo se puede obtener al estar a los pies del Señor. Amén. Quien por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario se puede ser salvo, cumpliéndose la parábola de Dios, la palabra de Dios, que dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Luego de recibir el perdón por parte del rey, este siervo se consiguió con un consiervo, quien le debía unos denarios. Le exigió el pago de la deuda, olvidándose de la bondad y el perdón recibido por parte del rey. Esta deuda era pequeña en comparación con la deuda que tenía con el rey, y no actuó con misericordia como lo tuvieron con él, sino que actuó de forma dura y malvada ante la súplica de este hombre, que le suplicaba que le diera más tiempo para pagarle la deuda. Esta situación produjo que todos en el reino conocieran la mala acción de este siervo, quien no actuó de la forma correcta, por lo que el rey lo mandó a llamar. Se puede ver cómo este hombre, de una forma rápida, olvidó el perdón que había recibido por parte del rey. Y eso ocurre en muchas ocasiones a los creyentes, quienes no perdonan a aquellos que le han faltado, sino que le guardan rencor, apartándose de la misericordia con la que Dios le ha perdonado. Qué importante es el perdón. Esta parábola termina con un llamado a la misericordia y al perdón, aseverando a que todos deben tener un corazón perdonador. Esto quiere decir que siempre deben estar dispuestos a perdonar a aquellos que les ofenden, pues de la misma forma recibirían el perdón de Dios. En este sentido, el rey de la parábola, molesto por la falta de misericordia de este siervo, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esto se refiere al castigo más severo que puede recibir una persona, y es el castigo de una eternidad de dolor y sufrimiento en el infierno. Es por ello que la enseñanza busca que se aprenda a perdonar de la misma manera que lo hace el Padre Celestial, en actuar con bondad, mansedumbre, misericordia, y hacerlo de todo corazón. No es perdonar solamente, es hacerlo de forma genuina, porque cuando no se perdona de forma limpia, empieza a germinar raíces de amargura que lo llevan a la condenación del alma. Entonces, ¿qué podemos decir de esta parábola de los dos deudores? Es la muestra de un perdón genuino por parte de Dios hacia la humanidad, pero también es la enseñanza a que todos los que son perdonados deben mostrar amor y misericordia a sus semejantes, a quienes deben perdonar por cualquier daño, de la misma forma en que Dios lo hace de forma diaria. Amén.